Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos, un capítulo más. Hoy volvemos a abrir la gran sala de cine. Hoy de nuevo volveremos a hablar del séptimo arte en este podcast. En su momento tuvimos ocasión de hablar con un tótem, como es Jaume Figueras, y ahora lo haremos con uno de los culpables de un proyecto que cada vez es más tótem, para entendernos, y que tiene un mérito alucinante, teniendo en cuenta la competencia que tiene. Yo creo que evidentemente me entenderéis cuando obviamente os hable de filming. Alexis Piquer, ¿cómo estás? Hola Eduard, pues estoy bien, contento de abrir de nuevo esa puerta hacia el cine. Exactamente, y además de una plataforma de las que estamos y somos no solo seguidores, sino suscriptores. No sé, dime, ¿algún último contenido de filming que hayas devorado, que hayas podido consumir? A ver. Pues ahora mismo estoy devorándolo bastante, no tanto por ocio, sino por obligación, pero que no suene mal eso, porque la universidad donde estudio ese grado de humanidades pues tiene cierto convenio con Filmin y me estoy aventurando a ver varias películas, y una de las últimas que vi es La marca del fuego, si no recuerdo mal el nombre. Qué maravilla. Jaume Ripoll, fundador de Filming, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, confirmas, ¿no?, que aquí no se obliga a ningún usuario a ver Filming, ¿verdad? Esto es puramente voluntario, ¿verdad? Bueno, es un placer, ¿no? Creo que de hecho es un privilegio casi tener un catálogo como este por un precio tan bajo como el que tenemos. Totalmente de acuerdo. Y además, y lo comentamos fuera de micro, ¿no? Yo creo que es la historia de un éxito, también el enorme trabajo que hay detrás, que la gente yo creo que no lo sabe bien, y es bueno que al menos a través de esta charla, sobre todo como la que vamos a mantener hoy, se den cuenta, ¿no?, de lo que cuesta, teniendo en cuenta la competencia que tenéis. Y es que podríamos decir de alguna forma, Jaume, que lo que es Filmin es el triunfo de un estilo, ¿verdad? Sí, es la convicción la convicción de una apuesta, de un modelo de negocio, de una apuesta por un contenido muy específico y una manera de promocionarlo también muy cuidada, ¿no? Creo que desde que empezamos la aventura hace 14 años teníamos muy claro qué queríamos hacer. No sabíamos cómo hacerlo y si tendríamos los mecanismos, las herramientas y los conocimientos y los compañeros de viaje para hacerlo, pero sí sabíamos queríamos que Filming fuese una plataforma en la que el contenido estuviese acompañado, es decir, que aquellos que trabajamos en ella lo curemos, o sea, lo sirvamos al usuario de una forma diferente, no simplemente poner películas por poner películas o series, ¿no? Creo que eso fue una clave, y la segunda clave sin duda fue la capacidad de desarrollar ese modelo de suscripción que hoy nos puede parecer a todos algo muy normal, pero hace 10 años era completamente revolucionario. Hay un tema muy interesante, Eduard, que creo que podemos comentar con Jaume, porque, corrígeme si me equivoco, Jaume, pero creo que tú vienes de ser propietarios de videoclubs, por lo tanto conoces el pasado de una industria como es la cinematográfica y la audiovisual. Pero centrándonos un poco en lo que ocurre en la actualidad, ¿cómo crees, Jaume, que se ha transformado esta industria, este mercado audiovisual, con la aparición de estas plataformas digitales, en este caso Filming? Sí, sin duda. Sí, soy hijo de propietario de videoclubs que acabé heredando antes de lo esperado esos videoclubs y que conseguí dar el salto y de alguna manera pasar del formato físico, en el caso videoclub, después de la distribución en DVD y en Blu-ray con Manga Films y en Cameo y finalmente en Filming. Y ese ha sido el paso, ¿no? Internet ha cambiado muchos modelos de negocio, o sea, muchísimos negocios, ¿no? Y el del cine también es uno de ellos. No, del mismo modo que cambia el periodismo y la fotografía y tantos otros, ¿no? Y la música, etcétera. ¿Qué sucede con el cine? Ya lo sabemos, el cine durante 70 años funciona de una manera más o menos similar. Los 30 años del modelo videográfico entre videoclubs y ventas directas también funciona más o menos de forma similar hasta que llega Internet y lo cambia todo. ¿Qué significa que lo cambia todo? Por un lado, que abarata mucho el acceso para los usuarios. A diferencia de, por ejemplo, el fútbol. Si pensamos en el fútbol como antes, el fútbol lo teníamos gratis. En casa uno ponía la televisión y podía ver el partido del fútbol del Barça o del Madrid casi siempre, cada fin de semana, o pagaba muy poco por ello, ahora tiene que pagar mucho por ello. En cambio, en el cine, antes si uno quería comprar
una temporada de Expediente X o una temporada de Wire podía costar 100 euros y ahora por 100 euros tienes un año de filming y posiblemente un año de otra plataforma junto a la nuestra, ¿no? Por tanto, el coste se ha abaratado. ¿Y qué ha sucedido? Uno, abaratamiento de coste. Dos, acceso a grandes librerías, algo que parecía inalcanzable pre-internet, hoy es algo que todos damos por descontado. La posibilidad de acceder a casi toda la filmografía de Scorsese, de Coppola, de Spielberg o de David Fincher, por nombrar algunos. Y después ha cambiado también el consumo del cine en particular. Ya no hablo de ir al cine de toda la vida, sino que también la propia industria, porque estas plataformas que podemos comentar varias, ya no son solo distribuidoras, sino que en muchos casos son productoras, con una cantidad de producciones al año, que ahora no sé los números, pero inabarcables para las antiguas majors de producción de cinematográficas. Claro, es que el cambio, el seísmo es de tal magnitud o el cambio tectónico es de tal calibre que habría que analizar factor por factor o elemento por elemento, me explico. Por un lado está el cambio en el espectador, otro es el cambio en el productor, otro es el cambio en el distribuidor y otro es el cambio en el exhibidor. Si quieres hablamos uno por uno. El cambio en el espectador es muy claro. Antes el espectador era más paciente, hoy es menos paciente. Antes era más fiel, hoy es más infiel. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, si uno ve una película de los años 70, verá una narración mucho más pausada, una necesidad de... No hay una necesidad de tener un clímax en el minuto 5 de la película para evitar que el espectador se aburra. Eso va cambiando con los 80, con los 90, se acelera en los 2000 y ahora llega a la máxima expresión en nuestra época, donde la serie, con sus clímax cada pocos minutos, casi toman el relevo en muchas ocasiones al cine, ¿no? Y incluso si nos fijamos, a las series aplicamos ese término de si te ha enganchado, como si aquello que no te engancha no es bueno, cuando no toda la ficción necesariamente quiere engancharte, a lo mejor quiere hacer otro tipo de cosas, retarte, llevarte a otros espacios y no engancharte, no todo tiene que estar asociado a una droga de la peripecia. Eso por un lado. Por otro, está dónde ve el espectador ese contenido y de dónde lo ve también influye en esa ecuación de la paciencia. ¿En qué pantalla? Yo siempre digo que a mayor pantalla, a mayor pantalla mayor paciencia y a menor pantalla a mayor impaciencia de dispositivo. En el cine, el espectador de alguna manera tiene que mantener una relación de fidelidad con aquello que está viendo porque no se va a salir de la sala, casi nunca nos salimos, y no va a mirar el móvil por deferencia a aquellos que le acompañan en la proyección. En casa el móvil lo tienes a golpe de anillo de Mordor y el play o la pausa también lo tienes y cualquier distracción está a golpe de visión. Por tanto, es mucho mayor el esfuerzo que uno tiene que poner para ver un contenido en casa que en salas. Y si ese contenido te exige, y para exige significa que tienes que esforzarte también para disfrutar de las capas, o porque no toda la ficción tiene el mismo nivel de accesibilidad, entonces, de alguna manera, el espectador tiene que poner más de su parte, eso es incuestionable. Eso es lo que ha cambiado. Yo creo que el cambio del espectador ahora mismo es un espectador que está gestionando la abundancia, gestionando esos nuevos modelos y que aún no hemos resuelto esa nueva realidad en la que estamos todos metidos, ¿no? Esa realidad de diferentes plataformas con catálogos casi infinitos y una vida nada infinita, por tanto, una vida muy finita para la que disfrutar de todos esos contenidos. Claro, lo que nos explicas es un cambio de paradigma total. Yo recuerdo que, bueno, cuando me explicaba mi abuela o mis padres cuáles eran sus hábitos frente al televisor y era reunirse pues un viernes, un sábado y toda la familia se reunía frente a un único dispositivo como era la tele. Ahora este paradigma que nos está explicando es totalmente diferente. No solo se consume este tipo de contenido de forma individual con diferentes dispositivos como puede ser el móvil y por lo tanto la tele ha dejado de ser el único protagonista y hemos acabado con la televisión literalmente en el bolsillo. Pero plataformas como Filmin, ¿cuál es el impacto de estas plataformas en nuestro día a día? Y después también, con una oferta tan grande de plataformas, de alguna manera, ¿cómo es la lucha por tener el monopolio de esa atención del espectador que nos comentabas? Sí, por un lado, piensa que
tampoco hay tanta diferencia en lo que te contaban tus padres y tus abuelos, porque ahora es verdad que no nos reunimos toda la familia alrededor del mismo televisor, pero sí que nos reunimos casi todos alrededor de nuestras pantallas, sean televisores o móviles, para comentar el episodio final de lo que sea, o el episodio inicial de lo que sea, o la película en estreno simultáneo de lo que sea, porque hoy casi todos, o casi todos no, hay mucha gente que disfruta más contando lo que ha visto que viéndolo, ¿no? Entonces, en esa realidad, de alguna manera, hace que, bueno, en fin, que las redes y las historias se vean más que a veces que el análisis de por qué esto vale la pena o no. ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es el espacio de filming? El espacio de filming es el de la singularidad, ¿no? Y la diferencia. Creo que tenemos un catálogo lo suficientemente amplio para atraer a un espectro bastante general de audiencia, de todas las edades, con todo tipo de gustos, pero que, por supuesto, nos enfocamos y defendemos el cine clásico, el cine de autor, las series de calidad, los estrenos independientes, y lo hacemos con la total convicción de que nuestra plataforma existirá siempre y cuando nosotros defendamos ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque siempre que lo hagamos, seremos diferentes al resto de compañías que hay, que muchas de ellas se parecen mucho entre sí. Por tanto, aquel público que quiera conciertos de música clásica, documentales de gastronomía, cine de temática LGBTI, por poner algunos, cine de terror de los 70, cine clásico de Hollywood, ese público va a acabar viniendo a nuestra plataforma para probarlo o para quedarse por una cuestión muy clara. El catálogo, el contenido está allí, aquí. Claro, exacto. Es una de las, yo creo que grandes triunfos, ¿no?, de Filmin, y es esa, yo creo que pensado catálogo en el que se nota que todo está muy elegido para un público muy concreto. Al final habéis ido a buscar quizá un usuario nicho para entendernos, aunque evidentemente esté abierto a todos los públicos, porque la gracia obviamente del cine como arte es que llegue a todos, como es muy lógico, ¿no? Y precisamente pues lo hace con este proyecto, ¿no?, que hace, pues yo creo que justo unos 10 años, ¿no?, más o menos, que Filmin pues lanzara su modelo de suscripción. Jaume Ripoll, con quien estamos hablando, que es cofundador junto con Juan Carlos Tous y José Antonio de Luna, pues evidentemente están de celebración, como decíamos al principio, ¿no?, celebrando un estilo que tracciona, que está funcionando, que gusta, gracias a un trabajo muy, muy bien hecho, y además con un estilo que en su momento podríamos decir que claro, nadie daba un duro, y digo literalmente, por ver una película por internet. O sea, era la piratería en nuestro país estaba en su momento más álgido, incluso la crisis económica de por medio, ¿no? Es decir, que por lo que habéis pasado vosotros ahora mismo y ahora para estar aquí, realmente cómo ha cambiado el cuento, ¿no, Jaume? Sí, sin duda. Piensa una cosa, antes hablabas de lo del nicho. Te diré, nicho, bueno, sí y no. Creo que somos la plataforma que más Oscars a la mejor película tiene en su catálogo, por ejemplo. O la serie británica más vista del año, de este año, el 2020, la estrenamos nosotros en 2 semanas, que es Todas las criaturas son grandes y pequeñas. Hay a veces una cosa de percepción que da el marketing. Si empapelásemos todas las calles de las ciudades con aquellas series que estrenamos, de repente la gente creería que son menos nicho, y es el mismo producto o la misma serie, ¿no? Entonces, creo que hay a veces esa cosa de percepción y realidad que divergen bastante. Y es cierto, cuando empezamos todo era un erial y desconocimiento. Como he dicho al principio de aquí del podcast, ¿no? No existía la tecnología para ofrecer el streaming en los hogares, el streaming en alta definición. No existía la convicción de los propietarios de derechos para cedernos una cantidad de películas suficientes que eso hiciera una oferta atractiva, y tampoco existía el conocimiento por parte nuestra de desarrollar una plataforma que fuese lo suficientemente sólida para que los usuarios aceptasen pagar por un contenido que desgraciadamente sí podían tener de forma gratuita en otros servidores. Y pasamos muchos años en el desierto, muchos años perdiendo dinero, muchos años trabajando, eso sí, con la convicción que lo que estamos haciendo tenía sentido, con la certeza que poco a poco veríamos, habría algo verde en el camino, que todo sería arena. Y hace 5 años, y sin duda Netflix contribuyó a ello, pues esto, la llegada de Netflix y HBO a nuestro país acabó de dar el empujón para que la gente dejase atrás las plataformas con contenido pirata y aceptase pagar por aquello que estaba viendo, entendiese que pagar por aquello que estaba viendo le iba a reportar
más calidad, más beneficios a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y por supuesto que nosotros, como plataforma diferente, nos beneficiamos de ello. Ujú. Jaume, dentro de esta revolución cultural audiovisual que estamos analizando, hay un tema que creo que vale la pena sacar y es el de las series. Entiendo que series ha habido siempre, pero ¿a qué se debe a qué crees que se debe este auge de este tipo de ficción y qué papel juega Internet en todo este cataclismo de las series? Bueno, yo no sé cuántas edades de oro he leído de las series, ¿no? La edad de oro, parecía que la edad de oro era ayer, anteayer, y uno piensa y dice, bueno, ¿cuál es la edad de oro? La de Hitchcock y Twilight Zone, la edad de oro de Fassbinder y Bergman en la televisión europea, es la edad de oro la de Deadwood y Los Soprano, y The Wire y Carnival y Roma, es la edad de oro y West Wing, es la edad de oro la nueva de vete a saber qué. Claro, al final edades de oro. Lo que hay que pensar y hay que celebrar es que exista, que los creadores de series vengan de la televisión o del cine, tienen hoy más recursos que nunca para llevar a cabo aquello que quieran hacer, ¿no? El formato televisivo en sus diferentes acepciones. Sucede bastante con el cine, no solo con el cine, esa idea de vivir en un mundo digital y aplicar un pensamiento binario, el que todo es 0-1, el que eran o plataformas o salas de cine, o eres de series o de películas. Yo creo que sinceramente uno puede disfrutar viendo series y viendo películas y ni una cosa es mejor que la otra, ¿no? Creo que cada uno tiene sus virtudes. Pasa ahora también últimamente con los festivales, que o son online o son presenciales. Pueden ser las dos cosas o solo una, no, nada va en detrimento de lo contrario. En cuanto a las series, por un lado, formato de serie, ya sabemos al final, la novela del 19 eran series literarias, Dickens, Dumas y Hugo hacían series en libros, por tanto esa idea de crear expectativas, clímax y cliffhangers no es nuevo. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo con las series? Que creo que es más interesante. Por un lado, las series son más cortas que nunca. Quedan atrás esas series de 24 episodios. Uno puede pensar en West Wing, o en El ala oeste de la Casa Blanca, o en 24, o en esas series gloriosas de no sé qué edad de oro de las series. Eso queda atrás por diferentes motivos. Las series, el espectador es más exigente en el aspecto formal de las mismas. ¿Y eso qué supone? Un coste mayor por episodio. Y si tienes un dinero limitado, tienes que hacer una cosa, que hacer menos episodios, para que los menos que hagas, aquellos que hagas, luzcan mucho más. Por tanto, estamos viendo series más cortas que nunca y en algunos casos series que tienen pocas temporadas. Uh, yo creo que eso no es malo ni es bueno, depende de cada uno de los títulos. Otra cosa que ha cambiado, y podemos discutir, pues en algunas series hemos echado en falta de episodios, pero también es verdad que no es sencillo hacer una serie con una producción muy, muy costosa y que tenga 24 episodios. Por tanto, por un lado, las series más cortas, de menos episodios, algunas también de menos duración, de menos temporadas, y otra es que las series en muchos casos se ofrecen todas a la vez. Por tanto, para aplicar ese famoso binge watching, ¿no? Esa idea de ver la serie del tirón, las series se estrenan 4, los 8, los 10 episodios de golpe. Y esto tiene algo de bueno y mucho de malo para algunas series, ¿no? La capacidad de generar expectativas o crear o desarrollar audiencias, si la serie se estrena toda de golpe en un fin de semana, en un viernes o un miércoles, va en detrimento de la misma. Uno piensa en los casos de éxito recientes de Patria, de La Veneno, o pasados de Twin Peaks o Perdidos, o Juego de Tronos, y sería impensable si esas series se hubiesen estrenado todas de golpe, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que ciertas series sí que ganan siendo secuenciadas. Y otras, en cambio, entiendo que tienen una función mucho más clara de estrenarse de golpe, porque de alguna manera alimentas a los suscriptores, a la base de suscriptores, que no olvidemos, y lo he dicho al principio, que los suscriptores son un público bastante infiel en cuanto a su suscripción. Uh-huh. En relación a esto, Jaume, hay una cosa paradójica, que es que hoy en día pues, el catálogo es muy grande, pero no podemos ver tanto cine, tantas series, en definitiva tanta televisión. Es decir, por un lado sí que lo podemos ver porque está ahí la oferta, pero por otro no tenemos tiempo. Frente a este escenario, como espectadores, como consumidores, ¿cómo podemos aprender a gestionar tanta abundancia?
No lo sé. No sé, yo no he aprendido aún. Yo soy de los que cuando va a una librería acabo comprando 4 libros, de los que con mucho leeré 2. Y en casa tengo las estanterías que de alguna manera me están diciendo, están haciendo esa barriga que hace las estanterías que te están diciendo o la madera es de mala calidad o hay demasiados libros para la madera que tengo. Entonces, si eso me pasa con las estanterías de libros, también pasa con las películas y las series. Es muy difícil. Yo creo que no seremos nosotros o no seré yo, mi generación, la que resuelva este problema de cantidad de contenido y de la sensación de que constantemente nos estamos perdiendo algo. Ujú. Y que estamos viendo esto, pero podríamos estar viendo otra cosa. Y es algo a lo que tenemos que aprender a convivir y de alguna manera tenemos que limitarnos, del mismo modo que creo que algunos, no todos, nos ponemos límite en cuanto a consumo en el móvil para no estar todo el día pues, viendo las redes sociales o mirando el correo. Pues tenemos que hacer lo mismo cuando uno elige una película o una serie. Es decir, bueno, pues voy a estar con ella y no voy a dejarle 5 minutos de margen. Al menos estaré media hora, 40 minutos antes de abandonar esta aventura. Ujú. Bueno, te planteo entonces la pregunta desde otra perspectiva y es desde la educación cinematográfica. Es decir, frente a tanta oferta podemos caer en la tendencia de ver aquello de lo que se habla, aquello más comercial, sin menospreciar lo comercial, ¿eh? No quiero ir por ahí. Pero, ¿tú crees que hay falta de educación cinematográfica para poder educar nuestro ojo como espectador frente a esta abundancia que estamos comentando y desarrollar bueno, un espíritu un poco crítico? ¿Tú crees que existe esta educación o no? ¿O simplemente nos dejamos llevar por la corriente? Sí, sí existe. Yo creo que sí, perdón, sí que falta la educación cinematográfica. Estamos en un país donde el audiovisual no tiene presencia en las aulas más que de forma residual. Y es verdad que pues, la gente es autodidacta y se forma cada uno a su criterio. Y eso no es malo, no es necesariamente malo, pero sí estaría bien tener algo de educación audiovisual. Y sobre todo lo que sí falta, y es un trabajo que las plataformas deberíamos hacer con más conciencia o con otro tipo de elementos. Bueno, nosotros hemos desarrollado una plataforma, y ahora hablaré de ella, y es la idea de una guía, unos primeros pasos, ¿no? Porque cuando uno se quiere adentrar en la música clásica, pues bueno, escucha Beethoven, escucha Mozart, y después ya pasarás a Bach, o pasarás a Monteverdi, o pasarás a Wagner, y bueno, te harás tu recorrido. Hablo de esto, o puedo hablar de literatura, pues no empiezas en Thomas Mann, quizá estás haciendo antes Robert Louis Stevenson, o Hemingway, o Kerouac, ¿no? Por poner ejemplos, es verdad que algún oyente podrá pensar que esto suena bastante obvio. Pero creo que cuando tú entras en una plataforma como la nuestra y tienes 2000 clásicos y en tu casa pues no te han enseñado ninguno y en el colegio tampoco y quieres empezar a ver clásicos, no sabes por dónde empezar. Y esa idea de no saber por dónde empezar te genera una frustración muy clara y a veces sí estaría bien tener referentes públicos y también que las plataformas sirviesen de guía. Creo que eso es necesario. Para ello, nosotros lanzamos hace muy pocos meses una de las herramientas que me parecen más bonitas que hemos lanzado nunca, que se llama thefilmingtimes.com. The Filming Times es el ejemplo perfecto donde el cine y la historia se dan la mano y donde alguien puede aprender de historia contemporánea de Europa, del 19 hasta el 21, y de historia del cine a través de una aplicación en la que pues, vas navegando, vas descubriendo películas. Invito a todos los oyentes a que le echen un vistazo porque creo que es una maravilla. Algo en lo que creo, seguro que también lo piensa Alexis, obviamente, ¿no? Y es que Filmin en ese aspecto ha salido ganando viendo como sus competidores, que se los puede pues, considerar grandes plataformas por su abasto a nivel mundial, tienen, pues eso, catálogos casi clónicos, ¿no? Es decir, más allá un poco, evidentemente, de los acuerdos que tengan con estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Film se ha escapado un poco de esto, ¿no? Y además también de su forma de comunicar, ¿no? En ese aspecto también era importante que a nivel comunicativo de desmarcarse precisamente de otras plataformas. Entiendo que ahí también ha habido un trabajo muy severo y también una fidelidad a una forma de ser o a una filosofía de compañía, ¿verdad? Sí, claro, no hay duda. En cuanto al marketing o la comunicación, desde el principio utilizamos las redes sociales, no te diré por necesidad, porque hace 13 años pues quizás no eran tan grandes como ahora, pero eran mucho más económicas que hacer cualquier tipo de anuncio y cuando no tienes dinero para anunciarte, nada mejor que una red social, que en este caso es mucho menos costosa.
Entonces, eso sí, sí ha sido un aliado y hemos trabajado durante mucho tiempo, tuvimos community manager y después desarrollamos la estrategia digital a más gran escala. Y en ella siempre pensábamos en cómo podíamos hacer atractivo un título que a priori podía no serlo para cierto tipo de público. Porque yo sé que hay mucha gente que pueda conocer a Chris Marker o no sé, da igual, a Hong Sang-soo o a Wong Kar-wai o a Leni Riefenstahl. Pongo ejemplos muy variopintos. Pero estaría bien, de alguna manera, encontrar las fórmulas para que otro nuevo público pueda acercarse a su cine desde la polémica, desde la historia, desde los aspectos formales, y para ello pues hemos creado vídeos, colecciones, canales, guías, y eso es un poco, antes hablabas, ¿no? De mi pasado en el mundo del videoclub. A mí me pasaba en el videoclub que cuando estaba trabajando, pues claro, te venían clientes y te decían, bueno, ¿qué ver esta noche? Y tú tenías alguna película y tenías que pensar de qué manera recomendársela para que le resultase atractivo a ellos. Porque es muy fácil recomendar Pretty Woman a alguien que busca una comedia romántica. Pero ¿cómo conseguimos recomendar alguna comedia romántica europea como Liberté, por ejemplo, o Ricordi, que es una película extraordinaria, a alguien que, bueno, él espera ver Pretty Woman? O solo ha visto Pretty Woman o Cuando Harry encontró a Sally. Pues bueno, hay que buscar mecanismos desde el tráiler, desde cómo enfocamos el lenguaje publicitario de comunicación para que sea atractivo. Y creo que eso lo hemos conseguido bastante, porque si no, no estaríamos hoy aquí con la base de suscriptores y de seguidores que tenemos. Antes hablabas de un poco la abundancia en la variedad de contenido, también el cambio de hábitos de consumo de los usuarios. Yo creo que un problema habitual para precisamente, pues igual, personas como los aquí presentes, ¿no? Que cuando nos encontramos ante plataformas, tardamos a veces, a no ser que vayamos con una idea muy clara, pero tardamos una cantidad de rato, incluso más de lo que querríamos dedicarle, ¿no? Y es básicamente en elegir una película, ¿no? Abrumados básicamente pues, por la cantidad de films posibles y que se proponen en estas plataformas, ¿no? ¿Cómo puede una plataforma no ser meramente un contenedor, sino pues también hacer prescribir su contenido? ¿No os pasa a veces que cuando vais a una librería y os gusta pasear por la librería? Porque es muy bonita, porque las Claro. estanterías te das algo como de calidez y estás un rato allí, te llevas el libro. Esa es la Sí, idea. sí. ¿Por Sí, qué una sí. plataforma no puede transmitir algo similar? Yo creo que a Filmin uno no va a encontrar, va a descubrir. Y eso creo que es algo en lo que hemos trabajado mucho tiempo. Y que esos minutos que estás navegando, paseando por la plataforma, no sean minutos perdidos entre el momento en que inicias la tele, o enciendes la tele o el dispositivo y empiezas a ver la película, ¿no? Otras plataformas creen que eso es tiempo perdido y que cuanto más corto sea ese tiempo, mayor será la retención del usuario. Yo pienso que no necesariamente tiene que ser así y que hay espectadores que lo que quieren es navegar, guardar películas para su lista para ver después, mirar esa sinopsis, entrar en esta colección. También hay algo de didáctico en ese proceso, ¿no? de aprendizaje. Y bueno, es la capacidad de diseñar una plataforma que sea, no digo tan bonita como las librerías más bonitas del mundo, pero que sí que intente transmitir esa sensación de calidez y también de cercanía, de que la plataforma está estableciendo un diálogo contigo, espectador. Ujú. Jaume, estamos hablando de plataformas, pero sí que me gustaría centrarme por un momento en lo que contienen estas plataformas, en el material. Así que, ¿cómo crees? O sea, ¿crees que la película eh, es una obra de arte? Se habla muchas veces del séptimo arte. ¿Cómo crees que se caracteriza el cine como lenguaje artístico y por lo tanto la película como obra artística? Bueno, yo creo que hay películas que son obras de arte y películas que son entretenimientos y películas que son un auténtico desastre. La cuestión de definir qué es el cine o pues hay todo tipo de cine. A mí no me gusta ser generalista en ese aspecto, ¿no? Y generalizar. Y tampoco creo que conduzca a nada bueno más que a otro tipo de debate, ¿no? Epistemológico. Mm, yo te digo, creo que hay un tipo de cine que está en peligro porque tendrá dificultades de adaptarse a estos nuevos tiempos, a tiempos donde la sala de cine pues tenga menos impacto en los espectadores de lo que solía tener. Y es ese cine pues de un tempo más contemplativo, más calmado, que exige más al espectador, por supuesto, de Ujú. temas que quizá no son tan agradables a priori.
Y eso no significa que esa película sea mejor o peor que una película, digamos, donde todo encaja y la trama te lleva a galope, ¿no? Bueno, hay otras películas que no te llevan a galope, te tienes que arrastrar, ¿no? A veces hay películas que no tienes la sensación que está comiendo asfalto mientras las ve, ¿no? Entonces masticando asfalto, ¿no? Entonces creo que um, la clave es que cada una de esas películas pueda encontrar su audiencia y después que sean los espectadores que tengan una mirada eh, crítica, rigurosa y que se planteen por qué ven películas, que creo que es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué nos ponemos a 1 hora y media o por qué dedicamos 1 hora y media o 3 horas de nuestra vida al día o a la semana a ver un contenido? ¿Qué nos aporta ese contenido? Pero es una reflexión interna que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y algunas películas yo creo que sí nos ayudan a entender mejor el mundo, nos ayudan a entender mejor nuestra relación de pareja, nos Totalmente. ayudan a entender mejor pues, ciertas, como pasa con la literatura o con el Ujú. ensayo. Entonces creo que, y también hay otras películas que no, que lo único que hacen, y lo hacen muy bien, es hacernos pasar un buen rato, quitarnos los problemas, hacer una pausa en nuestros problemas diarios, bueno, y a unas exigimos una cosa y a otras otra. Lo triste, o creo que lo problemático más que triste, es que solo aceptemos uno de ese tipo, una parte de ese cine, ¿no? No todo. O sea, Ujú. creemos que el cine que no nos entretiene, que no nos evade, es cine para gafapastas, cine aburrido y cine no sé qué, cine subvencionado. Y el otro, y en cambio, por el otro lado, dicen, no, es el cine que te entretiene, es el cine palomitero, como si fuera algo despectivo, ¿no? Yo creo que nos tenemos que dejar esos bandos atrás. Y cuando uno piensa en el Hollywood clásico, si ve ese cine, que era un cine que conseguía entretener, pero que tenía 18 capas. El Ujú. apartamento puede ser una película entretenida a priori, pero vaya análisis del ser humano que tiene el apartamento. Ujú. Coincido contigo, es una peliculaza. Ahora comentabas la literatura. En relación a la pregunta que te hacía, ¿cuál crees que es la particularidad del cine frente a otros lenguajes artísticos, sea literatura, la música? ¿Qué es lo que tiene el cine bueno, que con ciento y poco años de vida pues nos encanta tanto y todavía estamos ahí enganchados a él? ¿No? Que es el lenguaje total, dicen, ¿no? Que lo juntamos todo. Juntamos la parte literaria, la parte teatral, sin necesidad de estar en el teatro, sin necesidad de un plano fijo, la parte musical, lo tiene todo. Por eso ha funcionado tan bien. Y algo muy importante y que nos diferencia del videojuego, pese a que les pese a muchos, es que el espectador no tiene que tomar decisiones, tiene que tomar interpretaciones, que es diferente. Y eso, y eso es lo que hace, y hará, se enfade quien se enfade, el cine un arte muy superior a la que pueda ser el videojuego. Eso no hay ningún tipo de duda. Entonces, creo que eso es lo que nos hace tan atractivo. Y por supuesto, el cine ha conseguido, ha ido muy rápido en cuanto a evolución del lenguaje, la evolución técnica, tecnológica, pero también la evolución del propio lenguaje. Y eso, bueno, también es verdad que todo se ha acelerado mucho, ¿no? Estos últimos 150 años de historia. Vemos cuán rápido ha ido la sociedad y el cine también se ha beneficiado de 30 40 años de paz, tranquilidad y prosperidad en la gran parte del mundo. Y eso para un desarrollo de una industria, de un modelo industrial como el de cine, que requiere presupuestos elevados, sin duda, bueno, sin duda ha beneficiado al cine. Precisamente hemos hecho mención antes de, bueno, pues de esos inicios de filming en los que os encontrabais pues precisamente con un modelo de negocio por el cual pues parecía o que pudiera no tener éxito. Obviamente con los años por suerte lo habéis podido demostrar, y también que convivíais pues con un enorme problema que por lo que parece pues ya ha visto ya pues ha vivido ya sus últimos días, como era el de la piratería, ¿no? Pero yo creo quizá que puede que nos centramos mucho en su momento en hablar de piratería, y yo creo que al final el problema residía quizá en el desinterés, ¿no?, del espectador en hacerle valorar lo que realmente es el cine, ¿no?, aparte de un entretenimiento. Sí, pero claro, es que al final hay que buscar cuáles son los mecanismos para hacer esto, cómo conseguimos, ¿no? Que el cine es entretenimiento, sí, pero es muchas más cosas. Y ha habido un problema en Hollywood, si os fijáis ¿qué ha pasado con Hollywood de los 70 80 90, ¿no? Si uno se fija en la industria del cine americana de los 70, era una industria mucho más radical, que tocaba temas más adultos. Y en los 80 el cine de alguna manera se infantiliza, de alguna manera no, se infantiliza. También puede que la sociedad vaya con ella, se vuelve
más utópica, el mundo va tan bien que, bueno, como más más de golosina, ¿no? Como más dulce. El cine de los 70 nada tiene que ver con el cine de los 80 en general. Y, y esa tendencia se ha mantenido. 30 años después sigue existiendo esa idea, ese principio. Y poco a poco, es verdad que en Europa ha habido como contraposición con esa idea, pero en cualquier caso, ese mercado tan dominante de Hollywood ha hecho que el público de alguna manera eh, no sea capaz, ¿cómo lo diría? Eh, eh, sea poco amigo de fórmulas que no sean aquellas que ya conocen. Y poco amigo, es decir, poco amante de cambiar de fórmulas narrativas. Y eso es algo peligroso. Creo que es algo peligroso. Y es verdad que los nuevos dispositivos y las nuevas generaciones están más acostumbradas a narraciones fragmentadas, a otro tipo de lenguaje audiovisual, pero que es un lenguaje mucho más visual o sea, que tiene menos cargas de profundidad y tiene más cargas de pirotecnia, ¿no? Ujú. Tiene más neones que neuronas. Jaume, yo creo que el cine, como lego en el cine, tiene como dos dimensiones fundamentales. Una en su historia, una que es la tecnología, que, bueno, últimamente pues hemos visto avances que permiten hacer una serie de producciones que antes eran inviables. Y una de estas evoluciones tecnológicas que llegó en los años 20 del siglo pasado a Hollywood fue el sonido. Al final, el cambio ese que siempre se habla del cine mudo al cine sonoro. ¿Cómo podemos comprender, los que no sabemos de cine, el impacto que los desarrollos técnicos ligados al sonido tuvieron para esta industria? Bueno, el sonido acabó con una generación de actores, ¿no? El Crepúsculo de los Dioses es un ejemplo muy claro o Cantando bajo la lluvia, ¿no? Del impacto del sonido en un puñado de técnicos. Claro, yo tampoco viví esa época y uno puede imaginar, pero sí es verdad que ahí cambia el lenguaje. Eh, y eso no significa que el lenguaje del cine mudo fuese poco sofisticado, más bien lo contrario. Si uno se acerca a las películas de Murnau o el del Fritz Lang de los principios o de Robert Wiene, por no hablar de Eisenstein y demás, tienen obras complejísimas en cuanto a montaje, a narración, incluso a personajes, a desarrollo de personajes de trama, ¿no? El cine de los 30 lo que hace, ¿qué sucede? Que cuando descubres el sonido tienes que usarlo. ¿Qué pasa cuando hay una novedad técnica? Que la usamos hasta el aburrimiento, ¿no? Entonces el cine de los 30 es un cine ultra dialogado. A mí como me encanta el diálogo, lo celebro, pero entiendo que haya público hoy que se acerque al cine de los años 30 y diga, uy, pero no paran de hablar. Claro, es que al final, ya que el sonido existía, había que utilizarlo todo el tiempo, ¿no? Es como cuando descubrieron en los 90 las pantallas de croma y los efectos digitales, uno ve la Guerra de las Galaxias de la segunda trilogía y se da cuenta que todo eso es como, en fin, como un videojuego que estaban ellos y una pantalla de croma toda la película, ¿no? ¿Por qué? Porque era la novedad y había que utilizarla sí o sí y utilizarla mucho. Y eso sucedió con el sonido en su momento. Con el color también pasó algo similar, ¿no? Esa idea de que el color, el escope, los formatos técnicos tenían que ir por encima de la propia obra, de la propia narración, o la narración tenía que estar al servicio de la técnica, de la novedad tecnológica del momento. Eso ha pasado y pasará siempre. Pasó con las gafas, con el 3D, alguno lo intentó con la realidad virtual y posiblemente vete a saber cuál será la novedad, pues yo qué sé, el cine interactivo o cualquier cosa que se le pueda ocurrir a alguien en los futuros años. Pero bueno, ya lo hizo Black Mirror, ¿no? Esa serie interactiva, como si fuera un episodio de los años 90, de un videojuego de los 90, que ya no tenía nada de nuevo. Pero bueno, eso tampoco tiene más misterio. Sí que de alguna manera, si tenemos que establecer una analogía entre lo que fue el cambio de manera de contar, de narrar, de los 20 a los 30, del mundo al sonoro, yo creo que una analogía sería más eso, de los 70 a los 80, ¿no? Del nacimiento del blockbuster, de esa idea de la gran producción o el gran fenómeno taquilla cinematográfica. Y ahí sí que hay un cambio muy marcado y muy claro, ¿no? Desde de la generación de Sidney Lumet, Frankenheimer, Arthur Penn o Pakula, a la generación de Spielberg, Amblin, George Lucas, ahí hay un cambio muy claro. Claro, en relación a esto de que comentas del cambio del blockbuster, sí que me gustaría recuperar un poco lo que hablábamos antes, de si el cine es arte o no es arte. Y bueno, leí una cita de Berlanga que le preguntaban sobre
su definición de película. Y decía que las películas pues, son productos manufacturados de la industria del entretenimiento. Pero ¿qué ocurre? Que algunas de estas películas, con el paso del tiempo, se empiezan a considerar con razón obras de arte, pero que tenía que pasar tiempo, que la perspectiva era la que podía juzgar si era una obra de arte o no. Ahora comentabas lo del blockbuster. ¿Crees entonces que la aspiración del creador de cine es más comercial o más bien artística? Al menos en la actualidad, desde este cambio que comentabas ahora. Bueno, siguiendo lo de Berlanga, yo ahora contesto tu pregunta. Siguiendo lo de Berlanga, creo que hoy vamos quemando la palabra obra maestra, le hemos manoseado más que un chupa chup en los 2000. Cada semana, como mínimo, hay 18 nuevas obras maestras en las plataformas. Y joyas imprescindibles y películas y series que van a cambiar tu vida. Esto antes era claro, o nuestra vida es muy corta o nuestra memoria es muy corta. Y yo creo que estamos en un mundo de la limitación de caracteres. Lo que ha hecho es multiplicar la hipérbole, la capacidad hiperbólica que tenemos todos para definir aquello que nos gusta. Y a veces la falta de lenguaje, de vocabulario, también hace que tiremos por el camino del cliché. Y esa idea de obra de arte, obra maestra, que antes estaba reservada a unos pocos, ahora aquel que no la tiene, bueno, en fin, ¿cómo será que no la tenga, el que no la tenga? Y en ese sentido el cine se parece bastante más al videojuego, ¿no? Yo que antes trabajaba, me dedicaba al videojuego, los juegos que no tenían un 9 de nota media en una revista es que era algo calamitoso, ¿no? Entonces, claro, ahora las películas que no son qué maravilla absoluta, pues algo falla. Entonces, claro, posiblemente algo falla. Es que el estado natural de una película es el fracaso, no el éxito. Porque en una película demasiadas cosas pueden ir mal. Entonces, lo normal es que vaya mal. Esto en cuanto a la idea del tiempo. En cuanto a la vocación del creador, dependerá. Pues hay creadores que tienen muy claro que lo que quieren es ganar dinero con su obra, otros que tienen muy claro que lo que quieren es llegar a un público muy amplio y tienen que ver qué aliados tienen para poder llegar a ese público, y otros que lo que quieren es tener una convicción muy clara, que quieren rodar de una manera muy determinada, que tienen ciertos aliados, pues que pueden ser agentes de venta, plataformas, festivales, administraciones públicas, gobiernos, que pueden apoyar esa visión creativa y la desarrollan, pues bueno, porque tienen los recursos para poder hacerla. No olvidemos que el cine tiene un problema frente a la literatura, a la pintura, que el cine es muy caro y que llevarlo a cabo cuesta mucho dinero, y que si no lo tienes el dinero y quieres hacer la película y la haces, posiblemente se resienta la película en la narración. Entonces, bueno, no es fácil combinar la voluntad de uno con las capacidades económicas de uno. Jaume, antes comentábamos lo que habéis estrenado este año con The Filming Times, que me parece una herramienta magnífica. Y sí que me gustaría recuperar el tema del poder educador que puede tener el cine. Tú antes comentabas que hay películas pues, que te pueden ayudar a entender un poco más el mundo imperfecto en el que vivimos y cosas de nuestro día a día, conocernos mejor, en definitiva, y otras películas que no, que posiblemente son mero entretenimiento. ¿Crees que el cine en este sentido tendría que tener un papel, bueno, iba a decir mayor, pero no, un papel en los colegios, en el sistema público? Sí, claro, sin duda. El cine, hay suficiente cine que nos ayudaría a entender mejor el mundo y entenderlos mejor unos a otros, como europeos incluso, como ciudadanos de la Unión Europea. Y la ventaja del cine frente a otras artes es que es cortito. En 1 hora y media te puedes hacer un viaje documental o un viaje de ficción a un tema que puede despertar tu interés para seguir profundizando sobre el mismo. Y sí, ojalá en algún momento en este país se desarrolle una reforma educativa. Pero creo que el cine es uno de los muchos problemas que tiene, que tiene la educación española. Ojalá exista una reforma educativa que no solo tenga en cuenta el cine, sino que también tenga en cuenta el mundo digital en el que nos movemos, porque estamos ahora con un sistema educativo y un planteamiento educativo de mitad del siglo XX, diría yo. Pero incluso Jaume, perdona, Eduard, incluso Jaume,
el cine en las escuelas, no solo aprender del propio cine como lenguaje cinematográfico, sino que también nos puede ayudar a aprender otro tipo de materias, como puede ser la historia, como puede ser la geografía, como puede ser el arte. O sea, hay tanto material tan bueno para hacer llegar de una manera un poco más liviana, por ejemplo, acontecimientos históricos o realidades de acontecimientos de nuestro pasado, que el cine ayuda. Yo siempre digo que, por ejemplo, la historia se puede enseñar con documentales y películas y cine mucho mejor a lo mejor que con libros, a según qué edades, ¿eh? Sí, pero es el problema que tenemos, a lo que me refería antes. Hoy en día uno puede acabar cuarto de eso sin tener ni la más remota idea del siglo XX en Europa. Sin tener la más remota idea del siglo XX en Europa, de la primera mitad, de la segunda mitad, incluso del XIX, los cambios del XIX al XX. Y esa es la realidad, porque estamos enseñando de atrás para adelante, no de adelante para atrás, ¿no? Al revés. Entonces tenemos que, creo que debemos empezar por enseñar aquello que nos está afectando más, aquello conocido en profundidad, para que después la gente no se tome a broma o no le dé importancia a palabras como extrema derecha, como nazismo, como comunismo, que significa liberalismo, que significa socialdemocracia, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas, esas palabras que hoy, pues, de tanto repetir, han acabado apareciendo que no tienen ningún tipo de significado, si uno estudiase y se les enseñase historia como toca, quizá el cine podría ser un buen aliado para ello, sin duda. Teniendo en cuenta la cantidad de plataformas que hay, entiendo que el innovar o el innovar constantemente, por decirlo de alguna forma, es sin duda una de las claves para sobrevivir, ¿verdad? Es agotador, sí. Pero sí que, ya no, el otro día lo hablaba con unos amigos, digo, ¿cómo echo de menos esos locales? Bueno, ahora echo de menos, todos echamos de menos muchas cosas en las calles, pero ¿cómo echamos de menos esos locales donde ponía panadería desde 1923 o este negocio abierto desde 1814? Esa idea de el negocio que no cambia durante muchos años porque, por una idea muy buena y porque tienes una clientela fija. Desgraciadamente, en el mundo en el que nos movemos, esto no existe. Hoy estamos celebrando que Filmin lleva 10 años desde la suscripción, 14 desde que empezamos, pero es que constantemente nos tenemos que renovar porque el público no te espera. Y el público es impaciente e infiel, ya lo he dicho antes. Y nosotros tenemos mucha suerte, y es verdad, porque que muchos de nuestros suscriptores, los suscriptores de Filmin, son prescriptores de la plataforma. Y sin esa prescripción y su ayuda, sin su ayuda, hoy no estaríamos aquí porque ellos nos han traído a muchos otros suscriptores. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, Edu, tenemos que innovar continuamente, constantemente, pensar en cómo hacer más accesible el contenido, más atractivo el contenido, buscar nuevas series, nuevas películas que llamen la atención de nuestros suscriptores, colaboración con festivales. Sí, es un reto constante y uno tiene la sensación a veces que nunca llegamos a disfrutar del momento, que nunca celebra, nunca te paras a decir, qué bien, ¿no? Qué bien hemos hecho algo. Y no es una cuestión de darnos palmadas y masajes, pero sí es decir, bueno, vamos a mirar al pasado un momento, ver cómo estamos, disfrutar de eso. No estamos constantemente pensando en lo que probamos mañana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros somos una pequeña compañía catalana, española, que tiene sede en Portugal también y trabajamos en México, pero somos los que somos y tenemos que hacer frente a 5 gigantes globales que no es que son los que son, es que son 3 trillones de veces más que nosotros. Entonces, claro, esa es nuestra competencia. Desde luego, eso me parecía también maravillosa, lo has dicho en algunas entrevistas, ¿no? Que es un baile entre dinosaurios y camaleones, ¿no? Y ahí está representado cada uno, creo que se representa muy bien, pero que muy bien. Ya para finalizar, nos gustaría pues un poco ver qué perspectiva, qué visión tienes tú de hacia dónde va todo esto. Es decir, vale, ahora ya tenemos pues una serie de plataformas que nos ofrecen lo que nos ofrecen. ¿Cuál es la clave de este tipo de mercado en el futuro? Supongo que como en otros, es verdad que el futuro a partir del 2020 es incierto para todos, incluso para las plataformas de vídeo bajo demanda. Fusión, especialización o desaparición, posiblemente son las 3 palabras que más se escucharán en los próximos años. Y yo creo que ese es el camino. Plataformas que se parecen mucho, que acabarán juntándose o desapareciendo. Plataformas especializadas que ganarán quizá músculo y podrán llegar a más territorios. Y compañías de teleoperadoras que ofrecerán esas plataformas como añadido a su suscripción a los contenidos, tanto en el móvil como en la tablet, como en tele, ¿no? Pues sean Vodafone, en nuestro caso, en otros casos será Orange, Movistar, Yoigo, las plataformas que sean. Y yo creo que el camino va a ir por ahí. También ahí los medios de comunicación
Los periódicos tienen un papel que jugar, ellos también tienen que hacer la transición al modelo de suscripción y es posible que sienta la tentación de sentirse acompañados por plataformas como la nuestra y ahí nosotros estamos más que dispuestos de hacer el viaje con ellos. Maravilloso, la verdad es que da es un auténtico placer haber hablado hoy de cine, de todo lo que supone delante, frente, bueno, desde todas las perspectivas posibles, como es el séptimo arte. Hacerlo hoy con Jaume Ripoll, uno de los cofundadores de un proyecto de éxito, que hace muchos años que está ahí batallando, peleando, es algo que creo que es importante destacar, porque esto no es fruto de un día para otro, sino que es habiendo puesto, yo creo que unos cimientos y una base importantes, y en ese aspecto, Alexis, creo que hoy es una de tantas reflexiones que podemos llevar a cabo de esta charla. Pues sí, yo creo, Eduard, que bueno, que si no estaba claro, creo que el cine... ¿Alexis? Sí, hola. Hola. Alex ha decidido empezar a ver una película en cine. Sí. Hola. Sí, es que va con un poco de delay y tú sigue. Vale. Bueno, decía que sí, que creo que el cine, y siempre lo he pensado, puede servirnos de refugio, más en estos tiempos inciertos que comentaba Jaume, y que Filmin pues, puede ser el rincón idóneo para refugiarse durante un rato, ya sea semanalmente, diariamente, cada uno lo que pueda. Y yo me siento muy afortunado porque desde que empecé la universidad, junto con un amigo, me hice de la Filmoteca de Cataluña, y pues muchas veces al salir de clase me he podido escapar a ver cine. Ahora no voy tanto, pero y tampoco pues, la vida de cada uno va cambiando, pero siempre que puedo pues intento retornar a plataformas como Filmin, especialmente para refugiarme. Lo que comentaba antes, así que animo a todo el mundo, si no lo han probado, pues que se suscriban a Filmin, porque ahí encontrarán algo distinto a todo lo que podemos encontrar en otras plataformas. Maravilloso. Jaume Ripoll, muchísimas gracias por la charla. Desearte toda la suerte a seguir trabajando, a seguir innovando, que esto no para, evidentemente. Esto va a ser terminar esta charla y a seguir pues que Filmin siga siendo referente, pues ya no solo ante pues tanta oferta, tanta demanda, sino pues creando ese estilo propio que le ha llevado hasta donde le ha llevado. Suerte, gracias y cuídate. Muchísimas gracias. Alexis Piquer, nos hablamos en 15 días en los que volveremos a tener de nuevo un invitado aquí con nosotros. Ya sabéis que esto es Sapere Aude Humanistas sin Complejos. Ya son pues cerca de unos 20 capítulos que llevamos, si no me he descontado, pero que la verdad es que hace que pues estemos un poco abrumados, ¿por qué no decirlo? Porque es que cada vez somos más en esta comunidad que nos apoya, que nos propone, que nos comenta. Agradeceros muchísimo toda esa cantidad de escuchas que nos estáis regalando y que hace pues que precisamente este hemiciclo, ya sabéis que siempre pues, nos ponemos en este hemiciclo mental donde cada uno tiene su silla y en la que van pasando pues, nuestras invitadas e invitados con los que charlamos y de los que aprendemos. Por lo tanto, no perdáis de vista que es importante que si queréis oír de nuevo todos los capítulos o bien compartir pues, en humanistasincomplejos.com, humanistasincomplejos.com, ahí encontraréis todos los capítulos y no perdáis también la ocasión de comentar y de compartir. Esto es Sapere Aude Humanistas sin Complejos. Muchísimas gracias a todos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.